Desde su fundación en 1573, Córdoba fue el escenario de disputas por parte de los conquistadores para someter a los pueblos, empadronarlos para el repartimiento y apropiarse de sus tierras. Sin embargo, las luchas por la emancipación no se hicieron esperar. En el año 1574 hubo levantamientos de los comechingones, calamineguas, de la región de Ongamira. Posteriormente se sumarían las luchas en Ischilín, San Marcos Sierras, Pueblo La Toma, entre otras. De estas últimas participaron indígenas, afros, campesinos y criollos. La lista continúa, pero hubo uno que se destaca por su potencia colectiva y por la conquista obtenida. En el año 1774, en los rincones de Traslasierra y en tiempos del Virreinato del Perú, un grupo de 300 comuneros lograron que las autoridades coloniales firmaran el 28 de abril de ese año un documento jurídico libertario. Ese petitorio, denominado Pacto de los Chañares, reconocía a los habitantes de las localidades de Villa de Pocho, Salzacate, Taninga y Las Palmas la libertad de elegir a sus propias autoridades sin la gobernación de ningún europeo. A su vez, el movimiento solicitaba la expulsión de los maestres de campo y del juez pedáneo, y en caso de posibles represalias, exigían que no se culpe a ningún comunero individualmente. La revolución se autodenominó como el Común. La rebelión comienza el 3 de abril de 1774. Allí se produce un alzamiento comunero en torno a la capilla de Villa de Pocho, a instancias del maestre de campo José de Izaza, la autoridad máxima, junto al juez pedáneo José de Tordesillas. Los comuneros vivían bajo condiciones de esclavitud. Los tratos que recibían eran atroces. No se les permitía hacer ningún tipo de reclamo porque eran duramente castigados, principalmente por el juez Tordesillas. Soportaban condiciones terribles de trabajo. Solo eran dueños de muy pequeñas parcelas de tierra, les quitaban gran parte de lo que producían y lo peor es que las mujeres y niñas eran violadas sistemáticamente. El maestre de campo se enoja con el obispado porque le cambian el cura párroco sin su consentimiento. Entonces, Izaza le cuenta a los comuneros que ellos como pueblo tienen derecho a reclamar. Les habla de la idea de el común. Pero cuando el maestre notifica al obispado que no aceptan la nueva designación, desde Córdoba responden con un provisor del obispado que amenaza con llevar el caso ante el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición. Y todos sabemos lo brutal que era ese tribunal. Izaza entiende que su enojo había sido exagerado y decide dar marcha atrás. Sin embargo, los comuneros se encontraban fortalecidos por el empoderamiento recibido y preguntan a Izaza si es parte de el común, y él les responde que no. Ofuscados entonces, lo toman prisionero y lo llevan a San Luis de la Punta. La misma suerte corre el juez Tordesillas, que se encontraba en la localidad de Las Palmas. Para entonces, las noticias no tardan en llegar a la Córdoba del Tucumán. Las autoridades de la corona consideran inaceptable el levantamiento. El gobernador José Martínez decide designar de mediador al comisionado Juan Tiburcio Ordóñez para que apacigüe los ánimos y evitar así que la rebelión se propague por los territorios. Ordóñez acampa en la Ciénaga y allí convoca a los rebeldes para parlamentar. Los comuneros Basilio Quevedo y Eugenio Heredia asisten y le explican sobre los sometimientos, las vejaciones y las violaciones. Además, los referentes le informan sobre un amplio petitorio y Ordóñez acepta ir a la capilla de Pocho para escuchar la voz colectiva. El petitorio de El Común comprendía 8 reivindicaciones. 1. Que Izaza y Tordesillas sean quitados de sus cargos y expulsados del valle. 2. Que no gobierne la región ningún maestre de campo ni juez pedáneo. 3. Que no quieren ser más gobernados por europeos. 4. Que Basilio Quevedo será transitoriamente líder del grupo hasta que éste decida su recambio. 5. Que los capitanes
podrán nombrar a sus colaboradores. 6, que se le entreguen las armas que fueron pagadas en su momento al maestre de campo Izaza. 7, el mayor Moreno, traidor del movimiento, no tenga cargo alguno. 8, que no se culpe a ninguna persona individualmente, sino al común por las molestias que puedan haber causado. A partir de esta reunión, el 28 de abril de 1774, se firma el Pacto de los Chañares. El comisionado Ordóñez, en representación de los tres poderes, la Iglesia, la milicia y el Cabildo, decide aceptar las exigencias de los comuneros. Sin embargo, las autoridades del Cabildo de Córdoba estallan de furia al enterarse del acuerdo firmado por Ordóñez. La corona no podía permitir que se les reconozcan derechos a personas que, según el poder colonial, eran inferiores. Por estas razones, el Cabildo decide enviar al coronel Acosta junto a sus tropas para reacomodar la situación a través de las armas y detener a los insurgentes. Al llegar a la localidad de Panaolma, el coronel ordena a los comuneros organizados a presentarse uno por uno. El común se niega por ser un colectivo y responde: o va el grupo o no va ninguno. Acosta insiste con su orden, amenazándolos a que, si no lo hacen a su manera, serán castigados con la muerte. Finalmente el común se da cuenta que los intermediarios no servían para nada porque nadie entendía lo que estaban viviendo. Basilio Quevedo propone bajar a Córdoba y hablar directamente con las autoridades. 16 comuneros deciden viajar. Se dividen en grupos y comienza la travesía hacia el Cabildo. Un grupo es interceptado por Acosta y enviado a la frontera, pero logran escaparse y se unen al otro grupo. Buscaban justicia, no perdón, dice Isabel. Mientras continuaban su marcha, un chasque del coronel Acosta se adelanta con el propósito de difundir miedo entre los habitantes y las autoridades de Córdoba. De esta manera se genera un pánico generalizado y el gobernador Martínez decide apresarlos en la zona conocida como La Tablada. Al llegar a la localidad de Copina, los comuneros son interceptados por el vicario del obispado, Pedro José Gutiérrez, y ante su promesa de protección al grupo entrega las armas. Sin embargo, terminan prisioneros, y en la entrada de la ciudad el gobernador decide trasladarlos a un salón de los jesuitas para luego terminar en las celdas del Cabildo. En Córdoba se les realiza un proceso absurdo, se burlan de ellos y son completamente denigrados. En el juicio, Quevedo pretende exponer sobre las injusticias atroces que vivían, denuncia los trabajos inhumanos, pero nadie quiere escucharlo. Los 16 comuneros quedan detenidos y olvidados. En las celdas se los reduce anímicamente y a un terrible estado de piel y huesos. Mientras en Villa de Pocho, Izaza y Tordesillas son repuestos en sus cargos y las represalias fueron feroces. Sin embargo, en 1775, al ver el estado crítico en el que se encontraban los comuneros, el doctor Dalmacio Vélez decide iniciar su defensa y logra que sean liberados. Les permiten volver a sus tierras. La insurrección de los rebeldes es por un lado un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, y por otra, un aprendizaje de la fuerza de lo colectivo. Lograron, aunque por poco tiempo, que los europeos firmaran un documento pre-revolucionario donde reconocían derechos. Sin embargo, el discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. 6 años más tarde, en Perú, Tupac Amaru prepararía el levantamiento social más importante de la historia de nuestro continente.